El siglo XX fue el siglo de la física. El entendimiento profundo de la electricidad y el magnetismo sirvió como puente entre la física newtoniana clásica y la física moderna. A comienzos de siglo, la mecánica cuántica ya había comenzado su andadura, y en 1905 Einstein publicó su teoría de la relatividad. Todos estos desarrollos en ciencia básica tuvieron como resultado el estado actual de nuestra tecnología. En los albores del siglo XXI, una revolución parecida ya está en marcha. Una revolución que fusionará al ser humano con su propia tecnología de formas que hoy ni siquiera imaginamos. El siglo XXI será el siglo de la biotecnología. En 1865, Gregory Mendel publicó sus estudios sobre las leyes de la genética, los primeros pasos en la observación de vida a escala muy pequeña. Ya se estaban dando gracias al uso de los primeros microscopios. Años más tarde, en 1881, Pasteur desarrolla la primera vacuna con bacterias desactivadas. 72 años más tarde, Watson y Crick descubrieron la doble hélice del ADN que sirve de soporte para todas las formas de vida conocidas. Así, durante el siglo XX hemos sido testigos de hitos médicos fascinantes. Pero los avances técnicos y en investigación que se darán a lo largo del siglo XXI harán empequeñecer a estos. Veamos una serie de ejemplos. Los estudios con células madre permitirán realizar órganos artificiales a partir de células del propio paciente, evitando el problema actual de las incompatibilidades en los trasplantes. De esta forma, podremos reponer nuestro corazón, nuestro hígado o prácticamente cualquiera de nuestros tejidos a través de la medicina regenerativa. Los estudios del profesor Paul Sharp ya han conseguido regenerar en ratones dientes completamente funcionales. Actualmente, en el ámbito científico, el envejecimiento se entiende como una enfermedad, de la que además conocemos sus causas. Esto tiene unas implicaciones muy poderosas porque implica que, teóricamente, es un proceso reversible. Una de esas causas es el acortamiento de los telómeros, unas estructuras proteicas presentes en los extremos de las hélices de ADN. En el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid, María Blasco y su equipo de investigación están trabajando con la telomerasa, una enzima que permite alargar y restituir dichos telómeros. Nuestra idea, por tanto, es la de realizar una serie de entrevistas en diversos centros de investigación de 5 ciudades españolas, las cuales servirán como base para la redacción de un libro sobre el estado en que se encuentran las investigaciones más avanzadas sobre biotecnología. Paralelamente se documentarán las entrevistas y se editará un documental de libre difusión, accesible gratuitamente para todos los internautas a través de nuestra página web. Si te interesa que este proyecto salga adelante, colabora.